Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Agradecida estoy por lo que hiciste por mí. Morir allí en la cruz para redimirme. Y con tu sangre preciosa mis pecados Dios ha perdonado. Gracias, Señor Jesucristo, que con mi Padre me has reconciliado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que por su Hijo me ha reconciliado. En Él creí y recibí vida eterna. Jesucristo, tu nombre me ha salvado. Ahora espero en tu segunda venida. Rey de reyes, Señor de señores, con cuerpo eterno y glorificado. En tu nombre eterno yo seré transformada. En este día postrero a sus hijos Dios nos ha juntado. Gracias, Señor Jesucristo, por la victoria en tu segunda venida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que por su Hijo me ha reconciliado. En Él creí y recibí vida eterna. Jesucristo, tu nombre me ha salvado. Ahora espero en tu segunda venida. Rey de reyes, Señor de señores, un cuerpo eterno y glorificado. En tu nombre eterno yo seré transformada. Dios amó al mundo, en Él creí, recibí vida. Jesucristo, tu nombre me ha salvado. Ahora espero en tu segunda venida. Rey de reyes, Señor de señores, un cuerpo eterno y glorificado. En tu nombre eterno yo seré transformada. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Quiero leer
en San Mateo capítulo 25, versos 36 al 40, y también capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis, y dice así la Escritura en San Mateo 24, 36 en adelante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahora Apocalipsis capítulo 8 y verso 1 dice de la siguiente manera: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello, la segunda venida de Cristo. Pueden tomar asiento los que están de pie. La segunda venida de Cristo es el misterio más grande de toda la Biblia. Este misterio ha estado en la mente de Dios toda la eternidad, y ese misterio sería revelado a los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo en el día postrero, para darle la fe, para ser transformados y raptados en el tiempo final. Cristo preguntó en una ocasión en San Lucas capítulo 18, verso 8, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Para la venida del Hijo del Hombre, para el tiempo final, que es el día postrero o día del Señor, hallará fe en la tierra, o sucederá como en la primera venida de Cristo, como en la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, que vino en el cumplimiento de las promesas divinas de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, y la religión hebrea con sus grandes líderes religiosos no pudieron creer en Jesús como el Mesías prometido para el pueblo hebreo, como el Rey de Israel. Pasará nuevamente lo mismo en la segunda venida de Cristo. El pueblo hebreo, vean ustedes, por miles de años estuvo recibiendo las profecías de la venida del Mesías por medio de los profetas que Dios envió. Por ejemplo, tenemos al profeta Zacarías, que nos habla acerca de cómo Dios le habló al pueblo hebreo, porque Dios solamente tiene una forma para hablarle a su pueblo, y vamos a ver cuál es esta forma. Dice Zacarías capítulo 7, verso 12 en adelante: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cómo Dios por medio de su espíritu le hablaba al pueblo hebreo? Dice, por medio de los profetas primeros. Esa es la forma en que Dios ha hablado a los seres humanos todo el tiempo. Vean ustedes también lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 1 y versos 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, vean, por medio de los profetas habló a los padres en muchas ocasiones y en muchas maneras. Ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice
que Dios ha hablado por medio de los profetas en muchas ocasiones y en muchas formas. Y luego dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ya han transcurrido 2000 años desde que Dios habló por medio de Jesús al pueblo hebreo. ¿Y por qué San Pablo dice que era en los postreros días el tiempo en donde Jesucristo estaba en la tierra y Dios estaba hablando por medio de él? Porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y dice que es algo que no podemos nosotros ignorar, porque si ignoramos este misterio no vamos a comprender lo que son los días postreros y vamos a pensar que San Pedro y San Pablo se equivocaron cuando hablaron de los días postreros como los días en donde Jesucristo estaba en su ministerio aquí en la tierra. Pero San Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí tienen ustedes el por qué San Pedro y San Pablo podían decir que Dios estaba hablando por medio de Jesucristo en los postreros días, y han transcurrido 2000 años y podemos decir todavía que aquellos eran los postreros días y estos que vivimos también son los postreros días, porque los postreros días delante de Dios son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros. Cuando Pedro también predica el día de Pentecostés al pueblo hebreo allí en Jerusalén, le habla acerca del Espíritu de Dios que habían recibido ellos aquella mañana de Pentecostés. Pentecostés es 50 y habían recibido el día 50 el Espíritu de Dios. Y en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 14 al 20 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para cuándo? Dice San Pedro que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, para los postreros días. Y por eso 2000 años atrás, el día de Pentecostés, luego de Cristo ascender al cielo, 10 días después de eso, vino el Espíritu Santo sobre 120 personas que allí estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y eso sucedió ¿cuándo? En los días postreros. Y ya han transcurrido 2000 años, porque los días postreros, como hemos visto, son el quinto, sexto y séptimo milenio. El profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 también da testimonio de lo mismo. Ahora vean cómo por medio de los profetas Dios habla a su pueblo y le revela estos misterios del reino de Dios. ¿Quién podía imaginarse que los días postreros delante de Dios eran 3 milenios, quinto, sexto y séptimo milenio? Nadie, pero ahí la Biblia da testimonio de esta verdad y ahora podemos comprender por qué los apóstoles podían hablar diciendo que ellos estaban viviendo en los postreros días y han transcurrido 2000 años. Y cualquier persona que no comprende esto dice, parece que ellos se equivocaron, pensaron que estaban viviendo en los postreros días y miren, ya han transcurrido 2000 años. Pero cuando uno comprende que los postreros días delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son quinto, sexto y séptimo milenio, entonces podemos ver que no hay ninguna contradicción. Ahora, Dios dice que Él ha hablado por medio de los profetas y habló por medio de Jesucristo. Esto es así
porque siempre Dios ha usado un ser humano, siempre llamado en la Biblia un profeta, al cual le ha revelado su palabra, para que Él la revele, la dé a conocer a todos los hijos e hijas de Dios. Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, dice el profeta Moisés de la siguiente manera: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios levanta de medio del pueblo, porque es al profeta al cual viene la palabra revelada para que luego él la revele al pueblo de Dios. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Eso fue cuando estaban en el monte Sinaí, donde el monte temblaba y el pueblo hebreo también estaba temblando, y estaban viendo el monte Sinaí en fuego, porque la presencia de Dios estaba allí manifestada en fuego, hablándole al profeta Moisés y hablando, y el pueblo hebreo estaba escuchando la voz de Dios, y estaba temblando el pueblo hebreo y también el profeta Moisés. Pero el pueblo hebreo pidió a Moisés que no hablara ya Dios más con el pueblo, sino que Moisés hablara con Dios, y luego Moisés le hablara al pueblo las cosas que Dios les estaría diciendo para el pueblo. Y Moisés dice lo que Dios le contestó. Dice: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras, las palabras divinas, la palabra de Dios para cada tiempo, para cada edad y para cada dispensación, en la boca del profeta que Él envía al pueblo. Ahí viene la palabra de Dios para el pueblo. Ese profeta la recibe de parte de Dios y luego la habla al pueblo, y el pueblo entonces está escuchando la voz de Dios por medio de un hombre, de un profeta, que es un hombre que tiene las dos conciencias juntas, consciente y subconsciente juntos, y por consiguiente puede ver y escuchar en otras dimensiones. En la dimensión de Dios obtiene la revelación de Dios y luego la da al pueblo de Dios. Dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué habla el profeta que Dios envía para cada tiempo? La palabra de Dios, todo lo que Dios le mande, lo cual Dios coloca en su corazón y en su boca, para que así sea hablada esa palabra divina y el pueblo de Dios escuche así la voz de Dios. ¿Vieron lo sencillo que es escuchar la voz de Dios? Encontrando al profeta mensajero de Dios correspondiente al tiempo en que uno vive. Porque cuando Dios tiene que hablarle algo a su pueblo, Él envía un profeta. Si no tiene nada que decirle al pueblo, pues no envía un profeta. Ahora dice: más a cual, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora hay personas que dicen, cuando aparece un profeta con la palabra de Dios, dicen: yo no estoy interesado en escuchar un profeta. Otros dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Un hombre que viniera dando a conocer la verdad divina, y así yo poder comprender estos misterios del reino de Dios. Porque ¿cómo podemos comprender los misterios de Dios si no hay quien nos explique? Y tiene que ser un profeta enviado de Dios que venga con esta revelación para que nos explique los misterios de Dios, porque de otra forma no los podremos comprender. ¿Comprendían ustedes lo que son los días postreros y lo que es el día postrero? No, pero vean, ya está dado a conocer, está abierto para todos los hijos e hijas de Dios, y podemos ver que no hay ninguna contradicción en la Biblia cuando dicen los apóstoles que ellos estaban viviendo en los días postreros. Y nosotros decimos, verdaderamente habían comenzado los días postreros 2000 años atrás, delante de Dios.
que para nosotros acá en la tierra eran los 3 milenios postreros. Y ahora, ¿qué será de aquellas personas que dicen: a mí no me interesa escuchar un profeta, ni me interesa escuchar la voz de Dios? Puede hablar en esa forma porque tiene libre albedrío toda persona. Pero Dios pedirá cuenta a todo ser humano y Dios recompensará a cada persona conforme a sus obras. ¿Y qué será de esas personas que hablan en esa forma? Sigue diciendo: más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así es que se las arregle con Dios después, porque Dios es el que le va a pedir cuenta por no haber escuchado la voz de Dios a través del profeta que él envió para su tiempo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 22 al 23, nos dice el apóstol San Pedro en su sermón, citando este pasaje: mas a cualquiera que no oyere, ese profeta será desarraigado del pueblo, o sea que pierde el derecho a la vida eterna, porque toda persona que no escucha la voz de Dios no tiene derecho a vivir eternamente. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y también dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. En San Juan capítulo 5 nos dice el mismo Jesús de la siguiente manera, verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean la forma de pasar de muerte a vida, porque cuando hemos nacido en este planeta Tierra, hemos nacido con la sentencia de muerte, porque hemos venido por medio de una raza caída. Y la raza caída, la cual cayó allá en Adán, allá en el huerto del Edén, encontramos que lo que obtuvo con su caída fue la muerte. Por esa razón es que el ser humano nace, crece y después se muere. Y aparentemente la vida del ser humano no tiene sentido. Y no tiene sentido a menos que no le encuentre el sentido que Dios le da a la vida del ser humano. Y si no le puede entender el sentido que Dios le da a la vida del ser humano, para la persona la vida pues no tiene sentido. Pero para el que le encuentra el sentido del propósito divino, entonces puede comprender que está aquí en la tierra por un propósito divino, para hacer contacto con la vida eterna, que es Jesucristo, para escuchar la predicación del Evangelio y creer en Jesucristo como nuestro Salvador, y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así nacer de nuevo. Pues Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan capítulo 13, verso 13 en adelante. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué obtenemos con el nuevo nacimiento? Los discípulos del Señor Jesucristo, aunque habían estado con Jesucristo por 3 años y medio mientras Jesucristo predicaba el Evangelio, encontramos que ninguno de ellos había nacido de nuevo. Y Cristo había establecido que ninguno podía entrar al reino de los cielos sin nacer de nuevo. Pero el día de Pentecostés nacieron de nuevo 120 personas, entre los cuales estaban los apóstoles de Jesucristo. El nuevo nacimiento no se podía efectuar en las personas mientras Jesús estaba en la tierra. Por eso Él dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, pueda venir. Y así produciría ¿qué?
el nuevo nacimiento de las personas. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Por cuanto hemos nacido por medio de papá y mamá, hemos obtenido un espíritu del mundo que nos inclina hacia el mal, y hemos obtenido un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios, mortal, corruptible y temporal. Esto es por causa de la caída. Pero con el nuevo nacimiento la persona obtiene un espíritu del cielo, un espíritu de la sexta dimensión, que es la dimensión del paraíso, la dimensión de la teofanía, para luego en el día postrero recibir el cuerpo físico eterno y glorificado para vivir por toda la eternidad, jovencitos, y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. ¿Y para cuándo será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos? ¿Para cuándo será que el ser humano creyente en Jesucristo, que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo y por consiguiente ha nacido de nuevo, cuándo será que obtendrá su cuerpo eterno, su cuerpo físico eterno? Porque ya con el nuevo nacimiento ha obtenido su espíritu teofánico eterno de la sexta dimensión. Y si muere estando aquí en la tierra viviendo, luego se va en ese cuerpo teofánico a vivir al paraíso, que es la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico de la sexta dimensión es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo físico, pero de otra dimensión. Y si muere la persona, pero cree en Jesucristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, no tiene ningún problema. Va al paraíso, a la sexta dimensión, y para el día postrero Jesucristo ha prometido que Él los resucitará, y a los que estamos vivos nos transformará. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, Jesucristo, hablando de la resurrección, dice: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo tiene la comisión Jesucristo de resucitar a los que el Padre le ha dado? Dice: sino que lo resucite en el día postrero. Y ahora sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo está establecida la resurrección de los muertos en Cristo por el mismo Jesucristo? Para el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Pues ya ustedes saben, porque les hablamos de cuáles son los días postreros. Los días postreros son quinto, sexto y séptimo milenio, y el día postrero es el séptimo milenio. Y el primero de los días postreros es el quinto milenio, donde estuvo Jesucristo predicando al principio del quinto milenio. O sea que desde Jesucristo hacia acá estamos viviendo en los días postreros. Y siendo que el séptimo milenio es el día postrero y es también llamado el día del Señor, necesitamos entonces comprender que la resurrección de los muertos en Cristo prometida para el día postrero se convertirá en una realidad en algún año del día postrero, o sea, en algún año del séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.